Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompañará durante todo el programa de hoy Guillermo Pastores, que es chairman del broker de reaseguros Special Division. Guillermo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar acá. Decime vos, como broker de reaseguros, ¿qué panorama ves del mercado? En el mercado de reaseguros empezamos a ver que lentamente se empieza a ablandar un poquito. ¿Qué significaría ablandar? En nuestra jerga es que empieza a haber un poquito de oferta excedente, con lo cual los precios, lejos de aumentar, se estabilizaron y en algunas ramas empiezan a bajar. Hay un poco más de capacidad disponible para que los diferentes mercados puedan acogerse a ese tipo de protección. Y la Argentina, si bien es un mercado pequeño, en moneda dura, no catastrófico y no ha sido un pagador excepcional, está empezando lentamente a gozar un poco de esas nuevas alternativas que está dando el mercado. Y también a partir de la esperanza que está generando este nuevo gobierno con la baja de la inflación, del riesgo, la baja del riesgo país también, la suba de títulos, la estabilidad del tipo de cambio y una brecha cada vez más chica. Clarísimo. ¿Consideras que son suficientes los avances que hubo para eliminar las restricciones en el giro de divisas del reaseguro al exterior? No, todavía falta. En todo lo que es flujo podemos decir que se ha regularizado de una forma muy importante. Stock todavía falta y esperamos que con el tiempo y medidas que vayan saliendo se empiece a regularizar cada vez más. Pero sí, hay una muy buena tendencia hacia que las compañías finalmente puedan estar completamente acorde a sus acreencias. Sí, Guillermo, ¿el actual contexto económico es más favorable para el desarrollo de un corredor de reaseguros? Sí, es favorable cuando la economía funciona mejor, el seguro funciona mejor, el reaseguro funciona mejor y todo funciona mejor. Las perspectivas son muy buenas. Ahora, sí lo que tenemos que tener es un análisis muy profundo de algo que venimos debatiendo, que es la solvencia del mercado. Vemos que hay una cantidad muy importante de compañías, aproximadamente 200, que realmente el Producto Bruto Interno, como estamos charlando un poco off the record, es un tercio o menos que el de Brasil, y allá hay menos compañías de property casualty, y acá se están peleando por una torta muy pequeña, básicamente en precios. A eso le debemos agregar que las comisiones que se pagan en líneas generales en riesgos de características obligatorias son muy importantes y las compañías, para no perder producción, pagan ese tipo de comisiones, generando una merma en su propia solvencia, porque evidentemente lo que es un gasto de comercialización elevado hace que no pueda quedar dentro de los capitales de la compañía. Entonces, desde ese punto de vista, las aseguradoras que pueden gozar de reaseguro el día de mañana y que sería la probabilidad de una buena venta de ese tipo de negocio, suponemos que a la larga va a ser menor. Si son compañías más voluminosas, seguramente van a retener más sus negocios y la cantidad de reaseguro que puedan llegar a comprar va a ser menor, pero en un mercado más sano, lo cual es apreciado por todos nosotros. Guillermo, ¿las comisiones de intermediación que se abonan en la Argentina son superiores a otros países de la región? En algunos casos sí, sí. Por ejemplo, en automóviles, definitivamente comparado con los Estados Unidos, sí. ¿Y con los países de acá, de la región? Y algunos de la región son parecidas y otros son más altas. Sí, porque vos tenés acá un productor, tenés un organizador, tenés un máster muchas veces, y hay una sumatoria de intermediarios, los cuales generan un gasto comisionario importante, y en ocasiones el asegurado ni siquiera sabe cuál es la compañía de seguros que lo está albergando, porque piensa que es el corredor de seguros la compañía. Y después se da cuenta que cuando tiene que cobrar el siniestro, por ahí esa compañía está inhibida. Claro. Hay muchos casos que ustedes conocen mejor que yo, que sucede y va a seguir sucediendo en la medida que no se vayan modificando determinadas normas de solvencia, como por ejemplo un aumento mucho más importante del capital y en tiempos mucho más rápidos. Pero para todo ello creo que tiene que acompañarse algún tipo de normativa, lo cual pueda ayudar a todo lo que es adquisiciones, fusiones, compras de cartera, para que pueda acompañar a aquellas compañías que realmente son solventes la adquisición de carteras
y puedan comprar también, inclusive el día de mañana, hasta reaseguro estructurado de runoff para que financien de alguna forma esos pasivos pendientes en términos de siniestros que hay compañías pequeñas que no van a poder hacer frente. Clarísimo. Con el escenario económico actual, ¿qué panorama visualizás para el mercado de reaseguros nacional? Nuevamente, creo que la economía va a crecer el año que viene entre el 4 y el 6%. La tasa de inflación rondará el 28, 29, 27%, no el 19% que dice el presupuesto, lo cual que eso para Argentina es una buena noticia, o sea, hay una tendencia hacia la baja. Si seguimos bajando el riesgo país, lo que sucede es que no solamente la Argentina va a tener que pagar menos intereses, sino también va a existir la posibilidad de que particulares puedan endeudarse en el exterior a una tasa conveniente y puedan reinvertir en el país. Y eso, al generar más negocios, claramente va a generar mejor negocio tanto de seguros y de reaseguros. Si estamos analizando que hay sectores que van a impulsar y van a ser los que van a generar el liderazgo en todo ese crecimiento, que va a ser agroindustria, tecnología, energía, minería, estamos hablando de proyectos de envergadura los cuales deben ser acompañados no solamente por la retención, el seguro, sino también por el reaseguro. Y eso es una buena noticia. ¿Qué tendencias observás en el mercado de reaseguros internacional? Hay una tendencia en general, como decíamos, hacia una pequeña oferta excedente. Los resultados han sido razonables, pese a que ha habido algunas catástrofes de la naturaleza. ¿Cómo impactan esas catástrofes, por ejemplo, en la Argentina? En el costo del reaseguro. En líneas generales es una caja del reasegurador, el cual existe un volumen de reaseguradores importantes, los cuales uno le interesa tener negocios, con otros no. Esos tienen una capacidad de dar cobertura a una serie de países y empiezan a dársela a aquellos que tienen mejores precios, más certidumbre de cobrar y riesgos más nobles. A medida que va pasando eso, la capacidad se va agotando. Si bien la capacidad que requiere Argentina no es muy importante porque en líneas generales es no catastrófica, sí vemos algunos riesgos que según el momento se quedan con menores posibilidades de salir a comprar. Por ejemplo, agro es un caso bastante típico que en líneas generales nos ponen un poquito en una bolsa con Brasil, Paraguay y Uruguay. Brasil, por las características climáticas que tiene, renueva antes. El volumen que tienen es muy superior y en ocasiones se empieza a utilizar la capacidad para Brasil y en un momento determinado queda menos capacidad de aquellos reaseguradores que están interesados en estar involucrados en este tipo de riesgo y en esta región climática y llega a Argentina, con lo cual empieza a ser mucho más selectivo. Pese que las coberturas hay que definir que son muy distintivas. En Brasil vos tenés una cobertura mucho más amplia, la cual te da no solamente lo que es granizo, lo que puede llegar a ser adicionales de heladas, sino otro tipo también como inundación, sequía, que en la Argentina solamente es básicamente granizo y adicionales. No obstante ser una cobertura más limitada, llega un momento que la capacidad empieza a extenuarse y bueno, van a elegir mucho más con los operadores que van a trabajar en este país. Bárbaro. Si te parece, hacemos una pausa. Excelente. Seguimos en todo riesgo y nos informamos sobre la situación de solvencia de dos aseguradoras. Comenzamos con la primera placa. Federación Patronal Seguros, al 30 de septiembre de 2024, presenta disponibilidad de inversiones por 1.619.711 millones de pesos. Deudas con asegurados, 784.605. Posee 206 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 65.152. Superávit, 900.258 millones de pesos. Segunda placa refiere a Sancor Seguros, al 30 de septiembre de 2024, presenta disponibilidad de inversiones por 401.246 millones de pesos. Deudas con asegurados, 204.833. Tiene 196 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 211.739. Superávit, 408.152 millones de pesos. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen,
Y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a continuar conversando con Guillermo Pastore, chairman de Special Division. ¿Cómo estás viendo la evolución de ustedes dentro de este mercado, la trayectoria que vienen siguiendo? Bueno, somos bastante antiguos dentro de este mercado. Yo empecé a trabajar exactamente el 1 de enero de 1990 cuando se desreguló el reaseguro, o sea, estamos hablando de 34 años. Por diferentes compañías, en la primera etapa en compañías internacionales y ya aproximadamente hace 20 años en compañías que están más relacionadas con mi propiedad. Y lo que veo en términos de reaseguro es que hemos salido en el año 1990 con mucha fuerza, se han hecho cosas muy positivas, luego hubo una involución en el año 2011, cuando a algunos iluminados se le ocurrió nacionalizar el reaseguro, cosa que fue absolutamente inútil y que demostró realmente la poca percepción de la realidad del mundo en materia de reaseguros, y luego lentamente se empezó a desregular, quedando todavía un peaje del 25% a favor de muy pocas reaseguradoras locales, que no entiendo, dadas las características de este gobierno de desregulación, por qué mantiene ese 25% de coto de casa para las mismas. No decimos que desaparezcan, que sigan existiendo, pero que puedan competir. No es admisible que alguien tenga un reducto en el cual solamente pocos se pueden disputar. O sea, desde ese punto de vista no estoy muy de acuerdo. En relación a los corredores de reaseguro, creo que son una cantidad muy importante, pero hay cuestiones que tampoco terminan de entenderse. Por ejemplo, el capital que nos requieren para ser corredor de reaseguro. ¿Tenés idea más o menos cuánto es? ¿A cuánto asciende? $900. 900. 900 dólares. Sale un pasaje más barato de avión para ir, no sé, a un lugar. Es bajísimo. Y con 900 dólares, o sea, 100.000 pesos uno puede ser, no, 100.000, sí, podés ser corredor de reaseguros. Si tenés una póliza de errores o omisiones, que si recién empezás es de 3 millones de dólares y después va en relación a un porcentaje con respecto a lo que vos estás emitiendo. Nosotros estamos intermediando arriba de 200 millones de dólares de Argentina. Con un capital de $1.000 realmente creo que no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pienso que ahí tendría que haber algún tipo de corrección, porque no cualquiera puede ser corredor de reaseguros, ni de seguros tampoco. Bueno, ahí ya nos tendríamos que meter con una ley que es la 22.400, que daría mucho para hablar. Pero también diría que para que se amplíe el mercado de corredores de reaseguros, habría que volver a las fuentes en alguna norma como la que existía, que permitía a todo corredor de reaseguros inscripto operar con cualquier mercado del mundo sin registrarse, en tanto y en cuanto tenga una doble calificación de una calificadora de tenor, como por ejemplo Standard & Poor's, BES, lo cual es más que suficiente, y evitar la burocracia de venir a inscribirse a la República Argentina. Eso daría más amplitud a las compañías de seguro para salir a buscar cobertura al exterior. Guillermo, ¿cómo se posicionan hoy en Special Division en el mercado argentino? En el mercado argentino, si mal no recuerdo, la última estadística de la Superintendencia de Seguros nos sitúa como número 2 en intermediación de primas.
eso es suma de contratos más facultativos. Nosotros tenemos un porcentaje mayor de negocio contractual, de tratados, de carteras, y un poco menos de facultativo, eso debido a que no tenemos ningún primo o hermano de corredor de seguro directo, el cual en líneas generales, en otros casos es el que le regala o el que le da el negocio facultativo. Nosotros en líneas generales el negocio facultativo nos lo da la compañía de seguros o algún corredor de seguro directo independiente que no está relacionado con estos grupos económicos en búsqueda de una alternativa diferencial. ¿Tienen nuevos proyectos a corto plazo? Todo el tiempo, pero lo primero es, tanto los corredores de seguro como los corredores de reaseguro, y eso siempre se lo digo a mi gente, si no nos reinventamos, no invertimos en tecnología, no damos un servicio adicional, vamos a tender a desaparecer. La intermediación, por el hecho de contactar partes, llega un momento que no genera valor agregado. Todos somos amigos o tomamos café alguna vez con alguien, y eso no significa generar valor agregado. Generar valor agregado es poder analizar una cartera, poder dar una cobertura adecuada, conseguir un mercado adicional, crear un producto nuevo, el cual sirva de distribución, copiar ayornándolo de otras latitudes a la nuestra para que las compañías tengan un poder mayor de distribución y también de alternativas para sus clientes. Para brindar un buen asesoramiento, ¿ustedes trabajan mucho en análisis de riesgos? Trabajamos mucho en análisis de riesgo, tenemos actuarios, ingenieros, licenciados en administración, abogados. Hoy en día tenés que verle la pata por todos lados, por el punto de vista legal, por el punto de vista de ingeniería, por lo que es actuarial. También tenemos licenciados en economías, algún defecto tenía que haber, también el cual pueda llegar a analizar y de alguna forma asesorar a los reaseguradores lo que está pasando. Hubo un momento muy crítico que fue hacia fines del año pasado, que nadie sabía realmente lo que iba a pasar antes de las elecciones. Cuando ganó Milei había dudas también. Nosotros en febrero de este año en Miami, que es la semana del reaseguro, donde acuden muchos reaseguradores que dan negocios a Latinoamérica y muchas compañías de seguro también, convocamos a una reunión que fue bastante multitudinaria y en la cual acudieron representantes del mercado argentino y también vino el doctor Paso, el cual dio una explicación por qué había que confiar en la posibilidad de este gobierno y que iba a cumplir realmente con las deudas que tenía hacia el exterior. Y eso fue un espaldarazo muy importante porque a partir de abrirse y explicar cuál era la tendencia que iba a tener en la economía de nuestro país, los reaseguradores dijeron vamos a creer y empezaron a dar más alternativas, porque había compañías que hacía más de un año que no estaban pagando. Entonces es muy difícil renovar una cobertura con alguien que no paga y que no se sabe cuándo va a pagar. Háblanos del tradicional evento anual de ustedes, que bueno, han anticipado ya su realización y se va a concretar en abril próximo. Sí, normalmente lo hacemos para esa época porque es el momento donde muchos reaseguradores vienen para la renovación contractual más importante de Argentina, que es julio 1, y vamos a volver a hacerlo este año el 10 de abril, y empezamos a coincidir el año pasado con algunos colegas que empezaron a hacer eventos, y lo que tratamos es el día de mañana de generar nuestra propia semana del reaseguro en la Argentina, a efectos de que no solamente los reaseguradores, sino también compañías de seguro de Paraguay, Uruguay, Chile y otros países también acudan a ese evento a los efectos de intercambiar ideas, productos, posibilidades de ayudarnos mutuamente. ¿Ustedes notan que en la actualidad hay nuevas compañías de reaseguro interesadas en instalarse en la Argentina? Porque tuvimos un periodo de cierto reflujo. A ver, no veo personalmente que una compañía de reaseguros quiera instalarse en la Argentina, por lo menos en el corto plazo. No tiene demasiado sentido. Realmente tenemos reaseguradoras en el mundo que dan cobertura a todo el mundo, y hoy el día el tema de comunicación no es un problema. Tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos absolutamente todo, con lo cual no es necesario estar establecido en un lugar determinado como para dar un servicio adecuado. Podría ser que en algún momento algún reasegurador, si hubiese reglas muy claras,
pudiese instalarse en la Argentina a los efectos de poder aprovechar recursos humanos inteligentes o algún costo diferencial que podamos tener. Pero en definitiva creo que somos mucho más competitivos en otras áreas que en el reaseguro en sí. Pero bueno, no descarto la alternativa, pero últimamente no ha habido muchas consultas al respecto. Pueden operar como reaseguradores admitidos sin la necesidad de tener oficinas. Totalmente, por eso decía, hoy para operar en la Argentina tenés que tener arriba de 100 millones de dólares, una calificación y registrarte, tener un representante legal. Una burocracia que creo que es innecesaria, pero hoy en día sí hay una cantidad suficiente de reaseguradores admitidos como para que el mercado se nutra, pero podríamos tener muchos más si se relajaran algunas normas que no tienen demasiado sentido, como es la que comentaba de toda la registración que lleva tiempo a veces y que no genera interés. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme, siempre es un placer estar con ustedes. Vamos al corte. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. Así es, Horacio, muchas gracias. Tenemos novedades de la semana y hemos elegido las más importantes, por supuesto. Vamos abriendo este abanico. Pero además estamos en redes, no se olviden, estamos en Twitter, X, por supuesto, en LinkedIn, @todoriesgoweb y nuestra casa en la web, nuestro portal es www.todoriesgo.com.ar. Compartimos la primera información, habla acerca de un homenaje a hinchas de fútbol. La pasión que caracteriza a los hinchas de fútbol en América Latina fue documentada en el Manual de las Reglas No Escritas de la competición más importante de Sudamérica, publicado por Mafre. Con 50 comportamientos clave, el manual refleja el apoyo de los aficionados a sus equipos en la Conmebol Libertadores. Nueva edición del INCAP. El 4 de diciembre se realizará la segunda edición del INCAP en la Casa Central de HDI Seguros. Se trata de un encuentro que conecta a los miembros de la Cámara Insurtech Argentina, startups y aseguradoras en un formato de Day privado. Es un espacio ideal para descubrir las últimas innovaciones tecnológicas de las startups. Horacio, se conocieron indicadores económicos esta semana. Así es, ha sido bastante prolífica. Por un lado, los de consumo. Se verifica que en este sentido no hay una recuperación significativa del consumo. De acuerdo al INDEC, en septiembre, son los últimos datos publicados, dejó en claro, hemos tenido caída en las ventas de supermercados, de autoservicios mayoristas y de shoppings. Es cierto que no se contabiliza la venta online, que eso podría moderar o quizás revertir la tendencia. Pero hemos tenido caídas mensuales, inferiores a 1%, pero presentes, y por lo pronto en autoservicios mayoristas muestran una caída interanual septiembre-septiembre de 21,7%, y los supermercados de 12,7%. O sea que habla de un retroceso significativo. Ahí debe mencionarse el tema que ahora está cada día más generalizado, que nosotros lo venimos comentando aquí, que en realidad el costo de vida cayó más que
lo que suponen las estadísticas del INDEC, no porque hayan sido mal confeccionadas en forma tramposa, como ocurría años atrás, sino porque los ponderadores han quedado modificados por el peso sustancialmente mayor que las tarifas tienen. Entonces ahora, por ejemplo, el hecho que los alimentos estén estabilizados, porque se ha logrado eso, deprime mucho más los aumentos del costo de vida, sin tener en cuenta que la canasta familiar se ve afectada por los gigantescos aumentos de las tarifas, ¿no es cierto? También salieron datos de producción industrial, donde sí se advierte una recuperación, son datos de Fiel, a niveles incluso del año pasado. Pero es un aumento completamente diferenciado porque está asociado fundamentalmente a sectores exportadores. Me refiero, prácticamente son dos ramas, refinación de petróleo y molienda de granos. O sea, estamos hablando de la cosecha y de vaca muerta como grandes fenómenos. También ha aumentado la producción de autos, pero también asociada fundamentalmente a un aumento de las exportaciones. Pero no obstante eso, tenemos un hecho que con esta redefinición de la estructura productiva argentina que está concretándose, la industria aumenta de volumen. Hay que ver si por este tipo de desarrollo, cómo evoluciona el empleo, porque son empresas concentradas que en general demandan relativamente mucho más capital que empleo que el resto de la economía. En general, el PBI ya está mostrando también una aproximación a nivel mensual a los niveles del año pasado, pero con una caída en el acumulado muy significativa. Muy bien, Horacio. Se nos fue el tiempo. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.